Hola, queridos amigos de la responsabilidad de vivir. Estamos nuevamente con ustedes para hablar un poquito sobre lo que es la disforia de género. Sabemos que es un tema un poquito controversial y en esta segunda parte pues vamos a concluir con algunos puntos específicos. Pero antes me gustaría saludarte, Jessica, ¿cómo estás? Hola Basti, hola amigos. Contenta de estar nuevamente con este tema porque fíjate que a veces es un tema que a la gente no le gusta platicar o no le gusta dar su opinión y prefiere seguir la opinión de los demás. Y eso es un error. Sí. Yo creo que todos los puntos son respetables siempre y cuando puedas defender con buenos argumentos tu punto de vista. Exactamente. Y de hecho, para poder tener un punto de vista saludable y bien fundamentado, es necesario informar, ¿no? Claro. El conocer, el saber, y no nada más dejarnos. Pienso bueno, invito a todos los profesionales de la salud a que debemos de ser muy objetivos, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que pensamos, o por mi punto de vista, y sabemos que al tratar a una persona debemos hacerlo objetivamente y no dejarnos influir por lo que yo pienso, ¿no? Y en este caso sabemos que al ser un trastorno como tal, debemos de tratarlo como tal, y al momento de trabajarlo, lo debemos de trabajar como tal, para poder ayudar o en beneficio de ese niño o de ese adolescente o de ese joven o de ese adulto que está sufriendo, porque al final de cuentas está sufriendo porque es algo que te lleva a tener es como una confusión, ¿no? En su cabeza de qué es lo que está sucediendo. Y al sentirnos confundidos sabemos que eso nos genera ansiedad, nos genera Sí. frustración, nos genera malestar, nos genera el no sentir que cabemos en ningún lado. Y eso mismo nos lleva al límite muchas veces. Entonces, es necesario que nosotros podamos orientar y llevar un tratamiento como tal para poder ayudar a estas personas, ¿no? Y como adultos, si sucede con niños, el poder saber cómo manejarlo o cómo orientarlo. Entonces, y queremos hablar un poquito sobre los medios de comunicación, cómo es que han influido los medios de comunicación en este tipo de temas. ¿Cómo lo ves tú, Jessica? Ay, me encanta. Me encanta que se tenga esa libertad. No, de poder decir las cosas. Bueno, yo siempre he tratado de decirlo, sobre todo porque a veces en los trabajos te obligan a aceptar o a querer cambiar de ideas. Yo puedo trabajar y yo respeto a toda la población, independientemente de sus creencias, de su religión, de sus preferencias sexuales, de su identidad de género. Para mí todas las personas merecen respeto siempre y cuando también sean personas que respeten, ¿no? Ahora, creo que los medios de comunicación tienen un poder muy grande en la población. Nosotras creo que, gracias a Dios, tuvimos la fortuna de crecer en una generación muy sana, ¿sí? Con muchos valores, con mucha objetividad, ¿no? Y hasta cierto punto muy fuerte que nos dieron herramientas para poder afrontar las situaciones y que no había confusión. Entonces podemos diferenciar, ¿no? Creo que hay personas tal vez que sí tienen esta disforia de género por factores biológicos, que es totalmente respetable, pero si son por factores socioculturales, híjole, ahí hay que trabajarlo. También es entendible cuando son factores traumáticos, que vivieron algún tipo de violencia sexual, también se entiende. El ambiente en donde viven también va a influenciar. ¿Sí? Para mí, este tipo de confusión, lo único que beneficia es la promiscuidad. ¿Sí? Y a poner vulnerables a los niños. No sé si viste un video de un niño, de un chico, ahorita no sé qué edad tenga, desconozco cómo se llama, es un influencer, que es uno delgadito él, que salía vestido como mujer, como demasiado femenino, y te estoy hablando que era un menor de edad. ¿Dónde están los papás? Digo yo. Como adulto tal vez se puede parecer gracioso, pero no lo es.
¿Dónde están los papás de este niño? Y se relacionaba con otros, con otros hombres, porque son hombres, con disforia de género, que le aplaudían estos comportamientos, estas conductas. Claro, era para monetizar, me imagino, pero ¿hasta qué punto estás echando a perder? O sea, ¿qué es lo que vive? Para mí es una gran promiscuidad. Si siendo heterosexual existe la promiscuidad, cuando desbordas esa libertad, cuando no tienes ciertas reglas o ciertos cómo medirte. Vale, Claro, sí, valores, pues es Sodoma y Gomorra. Y es un menor de edad, no tiene todavía la madurez emocional, no tiene esa libertad de poder elegir. Son ideas que le sembraron a este joven. Y yo digo, ¿dónde están los papás? ¿O dónde está la sociedad si en dado caso no lo estuvieran? ¿Sí? ahí tú dices dónde están los papás, pero también hay casos de youtubers que han hecho, y no es por hablar mal de ellos, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Hay unos que son Claro. confiables y hay otros que no. Eh, aquí hubo también otro caso de que los mismos papás, papá y mamá, monetizaban con un niño Utilizando. utilizándolo para vestirlo de niña, ¿no? Y ahí no ahí no hay que preguntar dónde estaban los papás, porque ellos mismos eh, apoyaban esta conducta, y no decir apoyaban, sino que monetizaban con esa conducta, ¿no? Le compraban y plumas y faldas y esto y lo otro, o sea, no me parece correcto, porque una cosa Es es que no está correcto. o a lo mejor empezó jugando, ¿no? A lo mejor empezó jugando a vestirse así, y ya entonces los papás lo empezaron a maquillar, a comprarle, ¿no? Un niñito como de, ¿qué será? 4 o 5 años. O sea, dime tú qué niño de 4 o 5 años puede saber en realidad lo que le gusta o lo que quiere. Eso Puede es un ser que le abuso. gusten los colores, puede ser que le gusten las plumas, puede ser que, o sea, porque es un niño. Pero eso no quiere decir que ya, porque le gusta eso, ya es homosexual. No es así. Sabemos que la homosexualidad tiene que ver con nuestros gustos sexuales como tal, Y también sentimentales, emocionales. sentimentales, pero no tiene nada que ver con vestirse o colores. Esa es otra. Los colores, que ya de una vez los encasillamos. Ah, porque es de ese color y porque te gusta ese color, ah, ya eres una niña. Y no es así. O sea, pelean contra eso porque pelean contra eso, ¿no? Contra las formas de vestir, contra que no debemos de encasillarnos de que porque eres mujer tienes que usar falda nada más, o porque eres hombre nada más puedes usar pantalón. O sea, pelean contra eso, pero si ven a un niño vestido de tal forma, ya lo encasillan. Entonces es como contrario, ¿no? Lo que pelean y lo que dicen es como que en ese mismo mundo hay confusión en realidad de lo que quieren o lo que piensan. Es que se ve que es una generación confusa criando a una nueva generación confusa. Entonces, está mal, está mal. Y están haciendo mucho daño en las redes sociales, porque pues al final de cuentas hay personas que no saben cómo manejar esto, y los niños están siendo influenciados desde muy pequeños con ideas y con cosas que muchas veces no sabemos cómo manejarlas, ¿no? Porque es algo nuevo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le explico a un niño? ¿Cómo yo le digo? Claro está que los niños se llevan por el ejemplo que ven en casa y todo eso, pero si las redes sociales los están influenciando de manera negativa, ¿cómo yo combato con eso? Solamente privándolo de las redes sociales sería la única forma. Y no es Yo el creo que también, no, y creo que también algo
tal vez no en todos los casos funcione, pero es hablar con la verdad. Decirle al niño, es que es simplemente porque genera tal vez dinero, porque el hecho de que te hagas un tratamiento hormonal, tienes que pagar, ¿sí? O sea, todo lo que es cuestión de medicamentos, farmacéuticas, es una empresa de dinero y le conviene que el ser humano esté enfermo y se enferme, porque eso te va a enfermar también, ¿sí? O sea, emocionalmente también vas a necesitar medicamentos para poder dormir, para la ansiedad, para el estrés, tu tratamiento para los dolores físicos, tus cirugías, tus hormonas, o sea, todo eso es mucho dinero, es un gran negocio. Pero mira Entonces, lo que, y exactamente, es un gran negocio. Mira lo que marca en internet. Si tú buscas disforia de género, de una vez te va a salir con ciertas cosas, ¿no? Y al final de cuentas, el tratamiento que te dan es eh, el cambio de sexo. Ese es el tratamiento. sí, O sea, ¿cómo algo que es psicológico, que es mental, lo llevan al ámbito físico? ¿Por qué es algo tan extremo, no? Si es un trastorno que se debe trabajar clínicamente en cuanto a un tratamiento psicológico o psiquiátrico, dependiendo, ¿por qué lo llevan a la parte física? ¿Por qué son tan extremos de decir, bueno, entonces hay que cirugía, cambio de sexo? ¿Por qué son tan extremos? porque conviene que estén enfermos. Bueno, eso me gustaría a mí dejarle a los papás, a las personas adultas, a las personas responsables. Usted ve normal que la sociedad te marque que un tratamiento adecuado para un problema psiquiátrico o psicológico se lleve a cabo un tratamiento físico, biológico. No es normal, porque estamos hablando de un trastorno mental, no estamos hablando de una enfermedad física. O sea que esta solución física no va a solucionar el problema, no lo va a solucionar, o sea, no tiene pies ni cabeza, no es la solución, no es un tratamiento. El cambio de género no es un tratamiento para la disforia. Ya si usted es adulto y se quiere cambiar el sexo, es muy su problema. Usted verá, tendrá que afrontar las consecuencias, los dolores, lo que quiera. Pero si a un niño está presentando ese tipo de problemas, está presentando ese tipo de trastorno, trátelo como tal, con un especialista de la salud mental. Es mi punto. Claro. No, y también si un niño está presentando esto, bueno, dónde lo está viendo? ¿Por qué está creando, por qué está surgiendo esas ideas? Creo que aquí se tiene que ver qué es lo que está pasando en la escuela, qué está pasando con sus amiguitos, qué es lo que está pasando en casa, qué es lo que está pasando en su ambiente. Porque no le surge a un niño la idea nada más porque sí. Sí, hay que investigar cuál es el trasfondo y cuál es el origen de esta idea, quitando que de 3 a 5 años o en ese lapso de tiempo pues los niños obviamente juegan con los cambios de roles, ¿no? Quitando esa parte. Pero tú tienes que saber qué es lo que pasa, siempre y cuando siendo responsable de estos niños. La población más vulnerable no es la población LGBTI, Q y todos los demás. La población más vulnerable son los niños, ¿sí? Así de sencillo. Sí, hay que respetar a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, claro que sí, hay que respetarlos, pero no son los más vulnerables, sino son los niños. Exactamente. Y tenemos que cuidar también entonces lo que hablamos, lo que decimos, lo que expresamos, lo que exponemos, el informarnos, el saber específicamente cómo se trabaja y cómo puedo yo ayudar. Porque al final de cuentas, si nos dejamos llevar nada más por lo que dicen las redes sociales, pues no es adecuado. Y no es que seamos, como tú lo dijiste en el video anterior, no es que seamos fóbicas o que ay, estamos en Transfóbicas, claro, ¿no? fóbicas, exactamente, ¿no? Al final de cuentas, como dice
en México cada quien sus cosas, cada quien vive y hace con su vida un cacahuate o lo que quiera hacer. Pero si estamos hablando de esto, y lo vuelvo a repetir porque es como una manera de recalcar que cada cosa como es, este es un trastorno mental y como trastorno mental se debe de tratar y dar un tratamiento psicológico. Y en base a eso, entonces orientar o trabajar con la persona que lo está padeciendo y ya si es un niño, cuando llegue a ser adulto va a tomar sus propias decisiones y si es un jovencito o un adulto, pues él irá viendo, ¿no? Cómo, a dónde va a llegar, ¿no? Entonces, debemos de cuidar esta parte, ¿no? Es Así es. mi consejo de hoy. Sí, y creo que con esto vamos terminando lo que es nuestro video. Sí nos gustaría mucho saber su opinión, porque es algo que sí está aconteciendo y que nos afecta a todos. No importa en qué parte del mundo vivas, sí nos está afectando. Exactamente. Y no se dejen influenciar por lo moderno, que al final de Sí. cuentas, nosotros como padres sabemos lo que es mejor para nuestros hijos y estoy muy de acuerdo con muchos papás que han alzado la voz y han dicho, yo soy el padre y yo decido qué se le va a enseñar a mi hijo y Ujú. qué ejemplo le voy a dar. Y es la verdad, porque para mí, como padre, yo soy responsable de los valores y de la crianza de mi hija. Y de qué tipo de persona va a ser o qué tipo de persona voy a entregar a la sociedad para regirla en la sociedad. Es mi responsabilidad, de nadie más. Entonces, como es mi responsabilidad, va a ser mi decisión. Y es cierto, para cada papá es su decisión, pero al final de cuentas, nuestros hijos son prestados y los hijos como tal se deben de formar para ser mejores y no para venir con un montón de revolución en la cabeza que no saben ni qué onda con su vida, que al final de cuentas hacemos niños o jóvenes que llegan a ser adultos inestables, que no tienen ni una idea de lo que quieren ser o de lo que quieren para su futuro. Entonces, aguas con eso. Hay que cuidar mucho lo que nosotros enseñamos para que al momento de ellos crecer tengan bien clarito lo que quieren ser y hacia dónde quieren ir. Y bueno, con esto nos despedimos. Esperamos que puedan tener un bonito día y al final de cuentas eh, buscar a las personas idóneas o adecuadas para trabajar si están pasando por alguna situación, ya sea con sus hijos o personalmente. Eh, Estamos a la orden. De igual manera, esperamos sus comentarios. Eh, y recuerden que no estamos en contra de nadie y que no queremos faltarle respeto a nadie. Simplemente damos nuestro punto de vista de acuerdo a nuestros conocimientos y al igual eh, de manera personal. Y algo importante nada más que quisiera agregar es busquen profesionales que tengan ética profesional, ¿sí? Personas que tengan objetividad, ¿sí? Exactamente. Y bueno, con eso nos despedimos. Esperamos que puedan estar con nosotros nuevamente en otro video más. Y esperamos sus comentarios. Nos Nos vemos en nuestro vemos. siguiente video. Gracias. Adiós.